Muchas personas creen que la posesión demoníaca se manifiesta en la lujuria, la fornicación, la embriaguez, la impureza, la lascivia, las herejías y así sucesivamente, pero eso no es necesariamente cierto, y la Biblia nos lo revela en Gálatas 5, 16, 18. Esto digo, andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mucha gente tiene la costumbre de atribuir todo lo que hacen hombres y mujeres a los demonios. Sabemos que muchas acciones de hombres y mujeres son influenciadas por demonios, pero algunas cosas no requieren demonios, no son manifestaciones de demonios. Déjenme ser muy claro, no estoy diciendo que los demonios no puedan compelir y urgir a las personas a hacer ciertas cosas. Pueden, pero es importante que sepamos que estos pecados y actos no necesariamente significan posesión demoníaca. En un extremo de la escala, la gente está muy rápida para identificar un pecado y atribuirlo a la posesión demoníaca. En el otro extremo de la escala hay cristianos que ni siquiera creen que el diablo y los demonios sean una parte importante de este mundo. La gente fornica. Eso no significa que la persona que está fornicando tenga un problema con el demonio, tiene un problema con su carne. La gente mata. La gente está involucrada en la adoración de ídolos. La gente comete adulterio. Ninguna de estas acciones específicas significa que el individuo involucrado en alguno de los pecados que he mencionado tenga un demonio. Fundamentalmente la Biblia nos enseña que tienen un problema con su carne. La Biblia nos dice claramente que no necesitas un demonio para cometer adulterio. Está en el ADN de la carne. La Biblia nos dice que no necesitas ningún espíritu maligno para salir y fornicar. Está en el ADN de la carne. No puedo decirles la cantidad de personas a lo largo de los años con las que he hablado, que han venido a mí llorando diciendo que tienen un demonio porque no pueden dejar de fornicar. Y mi respuesta a ellos una y otra vez es que tu problema no es con un demonio, tu problema es con la carne. La Biblia atestigua esta verdad en Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia no dice que las obras de los demonios son manifiestas. No, la Biblia dice que las obras de la carne son manifiestas. La Biblia dice que la embriaguez, el odio, la fornicación, la lujuria, el adulterio y todas las demás formas de maldad no son manifestaciones de demonios, sino manifestaciones de la carne. Una tremenda cantidad de personas se centran tanto tiempo en esta manifestación demoníaca sin entender que es su carne la que es el problema. Mientras luchas contra principados y potestades, estás ocupado durmiendo con el enemigo, y el enemigo es la carne. Solo mira el tipo de pecados en los que la carne te puede arrastrar: adulterio, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, brujería, odio, discordias, celos, iras, rivalidades, divisiones, herejías, envidias, asesinatos, embriagueces, orgías y cosas semejantes. No necesitas un demonio para hacer ninguna de estas cosas. La carne quiere cometer adulterio. La carne quiere mentir. La carne quiere codiciar porque se siente bien. La carne quiere matar porque se alimenta de la venganza y la falta de perdón. La carne quiere levantar ídolos. La carne quiere tenerlo todo. La carne se trata de egoísmo. La carne se trata de autogratificación. La carne se trata de autoderecho.
Estas son las obras de la carne. ¿Cómo ganan los espíritus malignos acceso a la vida de las personas hoy? Nos vamos a centrar en las puertas demoníacas que las personas permiten en sus vidas y en sus hogares. Cuidado con lo que ves. 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren este verso. Este verso nos dice claramente que Dios nos ha dado el espíritu de poder, amor y dominio propio, y ese espíritu no es otro que el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios nos ha dado. Esto también sugiere que el espíritu de miedo y timidez es dado por alguien más. Si Dios no es quien da el espíritu de miedo, entonces no es nadie más que el diablo quien da a las personas este espíritu de miedo. Este único verso, 2 Timoteo 1:7, deja en claro que hay un miedo que no es de Dios. El primer paso hacia abordar estos miedos es reconocer que no provienen de Dios. Reconocer que este miedo no es causado por Dios, que no es algo que Dios me haya dado, marca una realización crucial. Como cristianos, podemos debatir de dónde proviene este miedo, ya sea que pueda surgir de la personalidad de uno, una debilidad de la carne o quizás un ataque demoníaco, pero una cosa sí sabemos con certeza, y es que este miedo no es de Dios. Y esta declaración me lleva al tema de las películas de terror. He aconsejado a cristianos que luchan por dormir por la noche debido a ver películas de terror, y como pastor, te llaman a las casas de los miembros de la iglesia ahora extrañas, y llegas a la casa y tienes una clara sensación de que algo no está bien. La gente puede discutir conmigo sobre las películas de terror, pero permíteme hacerles una serie de preguntas. ¿Te sentirías cómodo entrando en la presencia del Señor después de ver una película de terror? ¿Te sentirías cómodo viendo esa película de terror en la presencia de tu pastor o mentor espiritual? Hay películas que glorifican a Satanás, películas que glorifican la actividad oculta. Recuerdo a un pastor predicando sobre este tema hace un tiempo. Habló de su experiencia con una famosa película de terror que salió en los años 70. Si mencionara la película, sin duda la habrías oído. Habló de cómo advirtió específicamente a su congregación que no la viera, pero desafortunadamente no todos escucharon. Una joven de su congregación fue a verla. Era una joven asombrosa. Fue a esa película y mientras la veía, algo entró en ella. Cuando llegó a casa le dijo a su madre: «Ya no me siento igual, mamá. Cuando estaba viendo esa película, algo entró en mí». Sus padres lo ignoraron y le dijeron que no se preocupara por eso. Y esa noche, la familia experimentó extraños comportamientos paranormales en su hogar. Experimentaron cosas en su casa que nunca habían experimentado antes. En medio de la noche, lo que fuera que entrara en ella comenzó a manifestarse. Mi experiencia con esta película ha sido increíble, especialmente con la gente que se siente mal a mitad de la película. La película comienza a volverse bastante violenta y la gente tiene reacciones bastante inusuales. Tenemos a mucha gente vomitando y temblando, pero lo que me sorprende es que la gente se desmaya. Quiero decir, nunca en mi vida he conocido una película donde la gente se desmaye. Es difícil. Me pregunto acerca de algunos cristianos que argumentan que ver películas de terror no es malo, pero hermano y hermana, están abriendo puertas en sus vidas. Hay películas y programas de televisión sobre prácticas ocultas y brujería, donde los directores y guionistas traen a brujas reales y personas realmente involucradas en lo oculto para crear elementos reales en sus programas de televisión. Sí, has escuchado correctamente. Contratan a personas reales involucradas en estas cosas para hacer sus programas de televisión o películas más realistas. Algunos de los cantos y hechizos o representaciones son reales
y producidos por brujas reales y personas realmente involucradas en lo oculto. Me pregunto cuántos cristianos ven estos programas sin saber que están escuchando hechizos reales o experimentando ceremonias ocultas reales. Como cristiano, tengo que ser selectivo sobre las cosas que veo. Como cristiano, no puedo ver todo y ir a todas partes. Ahora, echemos un vistazo a un caso de una persona que estaba poseída demoníacamente. Hechos 16, 16, 18 relata un evento notable donde Pablo confronta a una joven esclava con un espíritu de adivinación que ganaba grandes ganancias para sus amos, prediciendo el futuro. El pasaje indica que su habilidad para predecir el futuro o proporcionar ideas sobrenaturales no era un talento inocente, sino que provenía de una posesión demoníaca. Un ejemplo como este en la iglesia primitiva subraya la postura cristiana de que cualquier práctica o poder que no honre a Dios, especialmente cuando se usa para explotación y lucro, no es de origen divino, sino demoníaco. En nuestros días, el aumento de adivinos y psíquicos a menudo se disfraza de entretenimiento inofensivo o guía, pero con frecuencia es un fraude comercial, un método para explotar a los ingenuos para obtener ganancias monetarias. Sin embargo, en las raras ocasiones en que estas predicciones son precisas y no son el resultado de una conjetura ingeniosa o manipulación psicológica, uno podría argumentar que tales ideas provienen de las mismas fuerzas espirituales oscuras que operaban en Hechos 16. Esto no implica un respaldo a la capacidad sobrenatural de tales fuerzas para predecir el futuro con precisión, sino que reconoce su capacidad para engañar y manipular. Es esencial considerar que los demonios, siendo entidades creadas y sin el atributo divino de omnisciencia, no poseen la capacidad de leer mentes o prever el futuro con certeza divina. Solo Dios es omnisciente. Sin embargo, su existencia antigua les otorga un conocimiento extenso de la historia y el comportamiento humanos, lo que les permite hacer conjeturas educadas que pueden parecer proféticas. Pueden observar la interacción humana sin ser notados, lo que les proporciona una gran cantidad de información que puede usarse para influir en individuos y situaciones sutilmente. Aunque pueden no dictar eventos futuros, pueden intentar alinear circunstancias con sus intenciones, dando la ilusión de profecía cumplida. Cuando Pablo echa fuera al demonio de esta chica, esto solo nos hace saber que algunas cosas que suceden en la tierra son solo las obras de ángeles o demonios. Pueden hacer que sucedan cosas de maneras sobrenaturales. Existe una creciente creencia en nuestra sociedad de que los fantasmas que la gente ve son los espíritus de los muertos. Sin embargo, quiero compartirles hoy que este no es el caso. Las cosas que la gente ve son más probablemente espíritus inmundos y demonios. No son personas, y la Biblia es clara al respecto. Muchas personas creen que cuando morimos, nuestros espíritus permanecen en la tierra de alguna forma. Sin embargo, la Biblia nos enseña que cuando morimos, vamos al cielo o al infierno. No hay un estado intermedio donde podamos regresar a la tierra como fantasmas. Debemos tener cuidado de no ser engañados por estas apariciones demoníacas. La Biblia nos advierte que evitemos el contacto con los muertos y cualquier cosa relacionada con lo oculto. El diablo usará cualquier medio necesario para alejarnos de Dios, y creer en fantasmas es solo una forma en que puede hacerlo. Como cristianos, debemos estar conscientes de las tácticas del diablo y permanecer firmes en nuestra fe. No debemos ser engañados por la apariencia de fantasmas o cualquier otra forma de actividad demoníaca. En cambio, debemos enfocarnos en buscar a Dios y su verdad y no ser atraídos hacia la oscuridad del enemigo. Como cristianos, usted y yo debemos saber que existe un mundo espiritual que nos rodea,
Y no solo vivimos en un mundo de humanos, sino en un mundo de espíritus. La Biblia no contiene ningún relato de una persona vendiendo su alma a Satanás. Sin embargo, hay prácticas en el ocultismo donde se realizan rituales con el objetivo de obtener poder, estatus o riqueza. Como cristianos, a veces vivimos en una burbuja, nuestra rutina de ir al trabajo de lunes a viernes, pasar los sábados con nuestras familias, asistir a la iglesia los domingos y repetir este ciclo. Pero si sales de tu burbuja, te darás cuenta de lo oscuro y malvado que es este mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo malvado, oscuro y perverso. El ocultismo es real y activo. Los rituales satánicos son reales y ocurren en todo el mundo. No solo suceden en algún país lejano, suceden aquí mismo en tu estado y en tu ciudad. Aunque las discusiones sobre la oscuridad y las fuerzas malignas a menudo se evitan en los entornos de la iglesia, la Biblia reconoce explícitamente la existencia de un reino maligno habitado por fuerzas oscuras. Efesios 6:12 nos dice: porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahora permítanme compartir una teoría que tengo. No hay un versículo bíblico directo que afirme esto explícitamente, pero leyendo la Biblia personalmente creo que Satanás puede otorgar dones mundanos como fama, riqueza y poder a individuos, y vemos un ejemplo de esto en el libro de Mateo. Mateo 4:1-12 relata el evento significativo de la tentación de Jesús por parte de Satanás, que ocurre inmediatamente después de su bautismo por Juan el Bautista. Este periodo marca el comienzo del ministerio público de Jesús. El pasaje describe cómo Jesús, guiado por el Espíritu, se retira al desierto donde ayuna durante 40 días y noches. Es en este estado de ayuno y soledad espiritual que Satanás elige acercarse a él. El diablo presenta 3 tentaciones específicas destinadas a tentar a Jesús. Nos estamos enfocando en la tercera y última tentación, que ocurre en una montaña alta, donde Satanás le muestra a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria, ofreciéndoselos a cambio de adoración. Esta tentación es un desafío directo a la misión de Jesús y su lealtad a Dios. Jesús responde con un firme mandato de Deuteronomio 6:13, diciéndole a Satanás que adore solo al Señor Dios y lo sirva solo a Él, lo que lleva a la partida de Satanás y la llegada de los ángeles para ministrar a Jesús. Mateo 4:8-10 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Este pasaje ofrece una profunda visión sobre la naturaleza de la autoridad de Satanás sobre los reinos terrenales. Cuando Satanás llevó a Jesucristo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, los ofreció a cambio de adoración. Esta no fue una promesa vacía, ni un alarde idolátrico, ni una oferta hueca, ni una oferta insincera. El texto bíblico implica que estos reinos estaban verdaderamente bajo el control de Satanás, confirmando su capacidad para distribuirlos como quisiera. Ahora, después de leer estos versículos, es imposible pensar que Satanás podría hacer esta oferta a otras personas, ofreciéndoles los reinos de este mundo y todos los placeres que conllevan. Porque si hay algo que a los seres humanos les encanta, es el placer del pecado, el placer del dinero, el placer de la carne. Para mí,
Esta teoría de Satanás ofreciendo a la gente los reinos de este mundo es plausible. Para apoyar esta teoría, es importante entender a Lucifer y su papel en esta tierra. Este episodio es crucial para entender el papel de Satanás tal como se describe en la Biblia. 2 Corintios 4:4 lo describe como el Dios de este mundo, resaltando su dominio temporal sobre los asuntos terrenales. Este título no es meramente simbólico, subraya un gobierno real y activo que Satanás ejerce sobre los asuntos mundanos, influenciándolos hacia sus fines nefastos. A menudo intentamos retratar a Satanás como un ser impotente, pero eso está lejos de la verdad. Este ser maligno tiene poder. Si Satanás pudo hacerle esa oferta a Jesús, es completamente plausible, según la lógica bíblica, que pudiera y querría hacer ofertas similares a otros. La implicación aquí es significativa. No hay nada en la palabra de Dios que diga explícitamente que Satanás no puede extender estas ofertas de riquezas, fama o poder a otros seres humanos. De hecho, esto se alinea con temas bíblicos más amplios de tentación y guerra espiritual, donde las ganancias mundanas a menudo se contraponen a la fidelidad espiritual. Ampliando esta idea, se pueden observar numerosos relatos a lo largo de la Biblia donde a los individuos se les tienta con ganancias materiales a expensas de su integridad espiritual. La historia de Esaú vendiendo su primogenitura por un simple plato de comida, como se describe en Génesis 25, 29, 34, puede verse como una metáfora para intercambiar bendiciones espirituales invaluables por placeres mundanos fugaces, un tema que resuena con la idea de celebridades de hoy en día que comercian su bienestar espiritual por fama y fortuna temporal. Esto nos lleva al contexto contemporáneo, especialmente en la industria del entretenimiento, donde el atractivo de la fama y el éxito material se representa con frecuencia como abrumador. El título del sermón, El verdadero costo de la fama cuando las celebridades hacen tratos con la oscuridad, sugiere un examen crítico de lo que los individuos podrían renunciar en su búsqueda de la fama. En el mundo de las celebridades hay muchas historias de compromisos morales, violaciones éticas y compromisos personales por fama y fortuna. Múltiples personas han salido abiertamente y han declarado que les ofrecieron dinero, fama y más para hacer cosas que iban en contra de sus valores. Esto iba desde actos de inmoralidad sexual hasta estar involucrado con el ocultismo. Además, la narrativa bíblica y los cuentos contemporáneos de la caída de celebridades sirven como una advertencia de que los regalos ofrecidos por Satanás nunca están sin ataduras. A menudo tienen un gran costo, la pérdida de una alma y la separación eterna de Dios. Este tema está capturado en Marcos 8:36. Pues ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y esto es algo que la gente necesita recordar acerca de Satanás. Siempre toma más de lo que da. Dársela a Satanás y él tomará una milla. Satanás es un ser sin brújula moral y es más inteligente que nosotros, los seres humanos. Ha estado lidiando y tentando a los seres humanos mucho tiempo antes de que tú y yo naciéramos. Juan 10:10 dice: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Un trato con Satanás siempre termina mal. Es una observación innegable que hay corrientes dentro de las industrias de la música y el entretenimiento que destacan una influencia oscura y posiblemente malévola en juego. Las referencias frecuentes y las letras de canciones que glorifican al diablo o hablan de vender el alma a él son más que meras expresiones artísticas. Los artistas ahora hablan abiertamente sobre vender sus almas. Numerosos artistas hablan sobre esto públicamente, pero a menudo hacemos la vista gorda.
Los conciertos y los programas de premios a menudo incorporan símbolos y rituales abiertamente ocultos, celebrados bajo el pretexto de arte escénico, pero apuntando a una alineación más profunda y más siniestra. Estos no son fenómenos aislados, sino patrones que se repiten con una regularidad alarmante en producciones y actuaciones de alto perfil, lo que sugiere una corriente subyacente que se alinea con valores ante los placeres. El término Illuminati despierta la imaginación, evocando visiones de misterio, poder y conspiración. Originario del período de la Ilustración, los Illuminati se referían a un grupo histórico real, los Illuminati de Baviera, fundados el 1 de mayo de 1776. Con el tiempo, la idea de los Illuminati se transformó en una teoría de conspiración de alcance global que sugiere la existencia de un grupo encubierto de élites globales que controlan o aspiran a controlar el mundo. Esta teoría postula que esta sociedad secreta influye en cada evento importante y tendencia en la política mundial, la economía y la cultura, trabajando hacia un nuevo orden mundial. Según los teóricos de la conspiración, los objetivos de los Illuminati incluyen el establecimiento de un gobierno global, una religión mundial y el control centralizado de los sistemas económicos mundiales. Estos objetivos son sospechosamente similares a los del Anticristo, cuyo reinado se puede ver en el libro del Apocalipsis. Según se predice en el libro del Apocalipsis, el Anticristo creará un gobierno mundial, un sistema monetario mundial y una religión mundial. La teoría de la conspiración de los Illuminati es vasta y multifacética, con numerosas variaciones y ramificaciones. Incorpora una mezcla de hechos históricos, especulación y ficción imaginativa, lo que dificulta identificar una narrativa coherente. La teoría se ha complicado y popularizado aún más por su presencia en la cultura moderna, apareciendo en libros, películas, videos musicales y foros en línea. Los símbolos asociados con los Illuminati, como el ojo de la providencia, visto en el reverso del gran sello de los Estados Unidos, y referencias a cabras o bafometas, han sido interpretados por algunos como evidencia de la influencia omnipresente de los Illuminati en nuestro mundo. Casi todas las personas que son lanzadas a la luz pública en algún momento son acusadas de ser parte de los Illuminati, desde celebridades hasta políticos, líderes empresariales, actores, músicos y estrellas deportivas. Estas acusaciones a menudo se basan en la interpretación de símbolos, gestos o ciertos eventos como prueba de afiliación a los Illuminati. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a navegar por las complejidades de este mundo con discernimiento, guiados por la luz del Evangelio. Las Escrituras nos ofrecen una sabiduría profunda al respecto. Juan 17:16 nos recuerda: no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Este versículo habla directamente de nuestra condición como creyentes, llamados a estar en el mundo, interactuando con él, pero sin permitir que forme nuestra identidad o dicte nuestros miedos. En el contexto de nuestra discusión, ya sea que los Illuminati sean reales o no, o si algún otro grupo secreto gobierna el mundo, es importante notar y recordar que Dios está en control, no ningún grupo de personas ni sociedad secreta. Ningún plan o esquema desarrollado por ningún grupo de individuos o gobernantes podría en modo alguno prevenir o incluso obstaculizar el plan soberano de Dios para el mundo. La Biblia es clara: solo debes temer a Dios. Mateo 10:28. Es hora de redirigir nuestros temores, cambiar nuestro enfoque de lo creado al Creador, de lo finito a lo infinito. Temer a Dios no es acobardarse en el miedo, sino estar asombrado de su majestad, reconocer su omnipotencia y rendirse a su voluntad divina.
Temer a Dios es entender que está en una categoría propia, que Él solo controla la trayectoria de este mundo y que nada sucede sin su permiso, ni siquiera el diablo y toda su maldad. Ni siquiera el diablo y todos sus demonios pueden operar fuera del área que Dios les ha permitido. No hay nadie en la liga de Dios. Él es el fuego consumidor, no algún abuelo anciano, sino un fuego consumidor, el anciano de los días. No hay razón por la cual ningún hombre haya visto a Dios y haya vivido. Él está mucho más allá de lo que la mente humana puede concebir o entender. Isaías 55, 8, 9 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si crees que has entendido a Dios, estás en problemas. No puedes entender a Dios. Apenas podemos entender a los seres humanos. ¿Qué en la tierra te hace pensar que puedes entender a un ser que no tiene principio, un ser que no tiene límite en su poder? Si crees que has entendido a Dios, estás en problemas. Puedes ser una buena persona, bien intencionada, pero si comienzas a creer que entiendes completamente a Dios, estás en serios problemas. Si piensas que sabes cómo actuará en cada situación y tienes un versículo bíblico para cada situación, un día te llevarás una gran sorpresa. No temas a los que matan el cuerpo, sino a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. No temas a un hombre o grupo de personas o institución. Teme a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Ahora, una de las industrias más comúnmente creídas que los Illuminati poseen e influyen es la industria de la música, y una de las preguntas más comunes que escuchas en círculos cristianos es si debo escuchar música secular. En lugar de responder esta pregunta por ti, es mejor que te informes sobre el poder de la música y luego llegues a tu propia conclusión y respondas la pregunta de si debo escuchar música secular. Hay una fuerza sobrenatural detrás de la música, un elemento sobrenatural en la música que creo que nosotros, como seres humanos, no entendemos completamente o no reconocemos plenamente. Las personas adoran a Dios a través de la música, alaban a Dios a través de la música, e incluso en el ocultismo, a veces canalizan sus espíritus a través de la música y el canto. Hay una fuerza sobrenatural detrás de la música, una fuerza que no se puede negar ni ignorar. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay muchas referencias que señalan el poder flagrante de la música una y otra vez. En la Biblia, observamos momentos donde la música que alaba y adora a Dios resulta en que el Espíritu del Señor se acerque a la escena o presenciamos la manifestación de la presencia del Señor. Solo puedes imaginar qué tipo de espíritus son atraídos por la música que habla sobre sexo, drogas y rock and roll. Hay una fuerza sobrenatural detrás de la música, una fuerza que no se puede negar. Subestimamos enormemente el poder de la música. Estoy seguro de que en tu propia vida personal has visto cómo la música puede penetrar directamente en tu espíritu y mente subconsciente. Hay canciones que nunca he tenido interés en escuchar, pero como se reproducen tan a menudo en tiendas o lugares públicos, termino sabiendo la letra de memoria sin hacer ningún esfuerzo significativo por escuchar o memorizar las letras. Escuchas una canción una vez y te encuentras tarareándola el resto del día. Primera Samuel 16:23 dice: y sucedió que cuando el espíritu malo de parte de Dios estaba sobre Saúl, David tomaba su arpa. David tomaba un arpa y tocaba con su mano, así que Saúl se refrescaba y estaba bien, y el espíritu maligno se apartaba de él. En este pasaje de las Escrituras, vemos que un espíritu maligno estaba afligiendo a Saúl,
y que la música de David tenía un efecto espiritual profundo que lo liberaba de la causa sobrenatural de su aflicción. Mirar 1 Samuel 16:23, a simple vista, puede llevar a algunos a construir una doctrina sobre la música siendo el camino para liberar a las personas. Sin embargo, es importante recordar que es una regla básica de interpretación y aplicación que no deberíamos usar un solo verso para crear una doctrina o sugerir que lo que sucedió una vez debe suceder siempre. El incidente descrito sucedió a David y Saúl, pero no hay indicación de que Dios quiera que otros hagan lo mismo. Desafortunadamente, hay personas que han construido sus propios ministerios, afirmando que su canción o música en particular ahuyenta a los demonios o libera a las personas. El propósito de citar este versículo es ilustrar mi punto de que nosotros, como seres humanos, no entendemos completamente el poder de la música, sus efectos y su alcance. La partida del espíritu maligno en respuesta a la música sugiere que la música puede tener un impacto espiritual, potencialmente influenciando entidades espirituales y alterando atmósferas espirituales. Una cosa que debes saber sobre la música es que es muy poderosa. La música trasciende este mundo y el lenguaje. Tiene el poder de tocar el fondo mismo de tu alma, mover tu espíritu, unir a las personas e incluso separarlas. Hay un poder en la música que no podemos ver con nuestra mente natural, pero ciertamente podemos sentir ese poder con nuestro alma y espíritu. La música tiene el poder de cambiar tu estado de ánimo. Una canción puede cambiar tu estado de ánimo de alegre a melancólico. Una canción puede recordarte el amor de tu vida, llevarte de vuelta a tu día de bodas, recordarte a tu padre o madre, transportarte a tu infancia, traer recuerdos de los momentos más tristes y bajos de tu vida. Una sola canción puede evocar emociones que ni siquiera sabías que tenías dentro de ti. Solo una canción puede recordarte recuerdos que habías olvidado hace mucho tiempo. Hay un poder en la música que los cristianos a menudo subestimamos. No tomes la música a la ligera. Siempre hay alguien que dice, pero es solo música o son solo canciones. Recuerdo la conmovedora historia de una mujer que encontró consuelo y redención a través del poder de la música. Ella era una adicta en recuperación, luchando con las cadenas de su pasado y la batalla constante contra la recaída. En su testimonio, compartió cómo la música se convirtió en su refugio y su guía de regreso a la luz durante los periodos más oscuros de su adicción. Se sentía perdida, sin esperanza y desconectada de todo lo que una vez valoró. Fue un himno del coro que escuchó un día, casi por accidente, lo que marcó un punto de inflexión en su vida. Este himno, una simple melodía impregnada de mensajes de esperanza, perdón y amor, la tocó de una manera que nunca había experimentado antes. Cada vez que sentía la tentación de volver a los viejos hábitos, ella tocaba este himno. Las letras le recordaban la posibilidad de una nueva vida, una vida reclamada desde las profundidades de la desesperación. Fue como si la música llevara un poder divino, envolviéndola en una sensación de paz y dándole fuerzas para resistir las tentaciones que una vez la dominaron. El momento más profundo llegó cuando decidió unirse al coro de una iglesia local. Cantar se convirtió en su forma de sanar, de retribuir y de reconectar con la comunidad. A través de la música, no solo encontró un camino hacia la recuperación, sino que también descubrió un nuevo propósito. Su historia es un testimonio del poder transformador de la música. Ilustra cómo la música puede llegar a los rincones más profundos de nuestra alma, despertándonos a nuevos comienzos y guiándonos a través de nuestras noches más oscuras. Estoy seguro de que todos han experimentado algo similar, si no idéntico a esto. Ahora,
Piensa en lo que te sucede como individuo cuando escuchas canciones que hablan de sexo, lujuria, fornicación y adulterio. ¿Crees que canciones como esas te acercan al Señor o te acercan a las pasiones de la carne? Puedes preguntarte por qué estás luchando con un pecado en particular, pero pasas todo el día y la noche escuchando canciones que fomentan ese mismo pecado. Encuentras personas que escuchan descuidadamente canciones, les importa poco cuáles sean las letras. Saben cada palabra de la canción, pero nunca han pensado en qué exactamente están tratando de transmitir esas letras. Lo siento por decir esto, pero hay canciones populares que adoran activamente al diablo en sus letras, y los fieles realmente cantan estas canciones seculares porque son pegadizas y tienen un buen ritmo. Vivimos en una era donde las personas ahora adoran abiertamente al diablo en sus canciones. Al menos hace 20 años, los músicos que adoraban al diablo intentarían ocultar su lealtad a Satanás. Ahora no les importa. Te dicen abiertamente. Incluyen abiertamente al diablo y a los demonios en sus videos musicales. Como sociedad, nos estamos desensibilizando a estas cosas. Al crecer en los años 70, incluso mis amigos incrédulos sabían que ni siquiera debían bromear sobre adorar al diablo o hacerlo. Ahora se toma tan ligeramente. Si la presencia de Dios puede venir donde el Señor es adorado y exaltado, ¿quién llega cuando el diablo es exaltado? Incluso hay artículos que he leído donde personas que dejaron el ocultismo han declarado que algunos de los videos musicales que vemos en la televisión son representaciones de ceremonias ocultas, y en toda honestidad, eso no me sorprende. ¿Te sorprende eso? Estoy aquí solo para animarte a que seas selectivo con lo que escuchas, selectivo con lo que reproduces en tu hogar. Necesitas entender que el diablo hará todo lo posible para entrar en la vida de una persona, y lo que veo que se cuela más y más en la iglesia son los artistas cristianos que no se diferencian de la música secular. Como cuerpo de Cristo, hemos sido llamados fuera del mundo y no para ser como el mundo. Solo porque una canción mencione a Dios 3 veces, no significa que sea una canción cristiana o que el artista sea un artista cristiano. Debes ser discernente con la música que escuchas, incluso si está etiquetada como música cristiana. ¿Esa música está exaltando a un hombre o exaltando a Jesús? Solo mira cómo una canción puede hacerte sentir. La música no solo es relevante en la tierra, comenzó en el cielo y sigue siendo el único ministerio que precede al tiempo y seguirá siendo relevante después del tiempo. En un momento dado, la predicación cesará, el estudio de la Biblia terminará e incluso la fe no durará para siempre. Cuando estemos en el cielo, no necesitaremos fe en Dios porque podremos verlo tan claro como el día. Pero la música, amigo mío, la música es un ministerio eterno. Mientras me estás escuchando ahora mismo, los ángeles están exaltando, alabando y adorando a Dios. En conclusión, la música es una fuerza poderosa que puede influir en nuestras vidas de maneras profundas y significativas. Hemos explorado cómo la música puede tener un impacto espiritual, cómo puede ser una herramienta para la sanidad y la redención, pero también cómo puede ser utilizada para glorificar lo negativo y alejarnos de Dios. Es importante ser selectivos con la música que escuchamos y reconocer su poder para moldear nuestros pensamientos y emociones. Espero que hayan aprendido algo nuevo y reflexionado sobre el papel de la música en sus vidas. Los invito a dejar sus comentarios sobre lo que han aprendido hoy y a darle like al video si les ha resultado útil. No olviden suscribirse al canal para más contenido como este. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.